La medicina tal y como la conocemos está en medio de una transformación total. Y no estamos hablando de una simple herramienta nueva. Hoy vamos a sumergirnos en cómo la inteligencia artificial está, literalmente, reescribiendo las reglas del juego, pasando de solo curar enfermedades a, de hecho, predecirlas. Y claro, cómo se están preparando los profesionales para este futuro que, les adelanto, ya está aquí. Esta frase de verdad que da en el clavo. Piénsenlo, durante siglos la medicina ha sido reactiva. Básicamente esperamos a que algo se rompa para intentar arreglarlo. Pero el futuro nos exige otra cosa, nos exige ser proactivos, anticiparnos. Y la tecnología, pues es la llave que nos abre esa puerta. Ok, este es el viaje que vamos a hacer juntos. Primero, vamos a entender por qué la medicina se encuentra en un punto de inflexión. Después, hablaremos de algo clave. El liderazgo humano que se necesita para este cambio y, por supuesto, las herramientas que hay que dominar. Haremos una parada fundamental en la ética, que es nuestra brújula, para terminar con una visión de esa increíble medicina del mañana. Muy bien, empecemos por el meollo del asunto. La medicina tradicionalmente ha jugado a la defensiva. Reacciona a los síntomas cuando ya están ahí, presentes. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos jugar al ataque? Hoy, por primera vez en la historia, tenemos la capacidad de analizar cantidades masivas de datos para justamente anticiparnos, para actuar antes de que la enfermedad siquiera asome la cabeza. Y ese futuro al que nos dirigimos tiene un nombre: Medicina 4P. Pero, ojo, no piensen en esto como una simple actualización de software. Es una filosofía completamente nueva. Una que cambia de raíz la relación entre el profesional, la persona, y su salud, haciéndola, paradójicamente, mucho más humana. A ver, desglosemos estos 4 pilares. La inteligencia artificial nos permite ser predictivos y preventivos. La genómica y otros datos nos ayudan a ser personalizados. Pero el cambio más radical y honestamente el más complejo es el pilar participativo. Aquí es donde la persona deja de ser un sujeto pasivo para convertirse en protagonista y colaborador activo de su propia salud. Esta imagen lo resume todo a la perfección. Piensen en la IA como un gran director de orquesta. Integra datos de todas partes: el historial clínico, el ADN, los datos de nuestro reloj inteligente, incluso nuestro estilo de vida. Ya no son piezas sueltas, es todo un ecosistema de información que trabaja en conjunto para mantenernos sanos. Y si llevamos esto un paso más allá, llegamos a un concepto que parece de ciencia ficción, pero que ya es real: el gemelo digital. Imaginen tener una réplica virtual y dinámica de una persona. Un lugar donde se pueden probar tratamientos, simular cómo avanzaría una enfermedad y predecir respuestas. Todo esto en un entorno digital seguro, sin ningún riesgo para la persona real. Es la personalización en su máxima expresión. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo preparamos a los profesionales de la salud para este futuro? La respuesta quizás sorprenda a muchos. El primer paso no tiene nada que ver con aprender a programar. Tiene que ver con entender a las personas. La base de toda esta transformación tecnológica es el liderazgo y la gestión del cambio. La formación para esta nueva era empieza, de hecho, en la mente. Antes de tocar una sola línea de código, es vital entender y derribar nuestras propias barreras emocionales. Y aquí es donde entra la neurociencia, para comprender cómo nuestro cerebro reacciona ante lo nuevo y usar ese conocimiento para transformar el miedo en curiosidad y aceptación. Y esta imagen es potentísima. Unir tecnología y humanidad no es algo que suceda por arte de magia. Se necesita un liderazgo con empatía, uno que se asegure de que la IA sea siempre una herramienta que aumente nuestra capacidad humana, no que la reemplace. Bien, una vez que hemos sentado esas bases humanas, ahora sí es momento de pasar a la siguiente etapa y ver cómo se construyen las capacidades técnicas. Aquí es donde los profesionales aprenden a manejar el verdadero motor de esta revolución. Con la mentalidad correcta ya establecida, ahora sí toca remangarse y dominar las herramientas. Aquí es donde se aprende el lenguaje de la IA, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, pero no como conceptos teóricos, sino como instrumentos para predecir enfermedades, personalizar tratamientos y crear diagnósticos que antes eran simplemente imposibles. Justo aquí vemos esa capacidad en plena acción. Dominar estas herramientas digitales es lo que permite a los profesionales transformar un mar de datos crudos y complejos en ideas claras y prácticas. Ideas que pueden mejorar radicalmente la calidad de la atención y, por supuesto, salvar vidas. Pero, un momento. Tener todo este poder tecnológico no es suficiente.
De hecho, la etapa más crítica de esta formación es construir una brújula ética sólida para poder navegar la implementación de estas herramientas de una manera responsable. Y aquí llegamos al punto más importante de todos. La ética no es un accesorio, es el cimiento de todo el edificio. Dominar los principios de privacidad, justicia y transparencia es absolutamente fundamental para asegurar que la IA sirva para reducir las desigualdades en salud, no para ampliarlas. La persona siempre debe estar en el centro. La implementación de la IA en el sector salud debe ser vigilada constantemente, con un enfoque permanente en la ética, la equidad social y la privacidad. Sin esta brújula moral, la tecnología más brillante del mundo podría desviarse fácilmente de su propósito original, que es servir a la humanidad. Y así, cuando juntamos un liderazgo humano, una capacidad técnica de punta y una base ética sólida, llegamos a la materialización de la gran promesa, la medicina del mañana, que ya se está construyendo hoy. Este contraste visual es brutal. A la izquierda, el pasado, datos fragmentados, guardados en silos que no se hablan entre sí, obligándonos a reaccionar tarde. A la derecha, el futuro, un ecosistema digital vivo, interconectado, que alimenta un gemelo digital y nos permite una predicción dinámica y proactiva. Es justo en esta sinergia donde ocurre la magia. La medicina 4P nos da la filosofía, el qué y el por qué. Mientras tanto, el gemelo digital nos da la herramienta definitiva para ejecutar esa visión. Juntos crean un ciclo de retroalimentación constante para una salud verdaderamente optimizada. Al final del día, el propósito de una formación especializada como esta es muy claro. No se trata solo de aprender sobre el futuro, se trata de adquirir las habilidades y, sobre todo, la mentalidad para construirlo activamente, para pasar de ser un simple observador a un verdadero arquitecto de este nuevo paradigma. Y con esto llegamos al final. La revolución no es algo que va a venir, no, ya está aquí y se acelera cada día que pasa. Así que la pregunta clave ya no es si la medicina va a cambiar. La verdadera pregunta es, ¿quiénes van a ser los arquitectos que construyan ese nuevo futuro?